Parlamento ha trasladado la decisión de la nominación presidencial al Congreso. Ese es uno de los sentidos del voto del pueblo boliviano. Pero al trasladarlo, al mismo tiempo, les ha dado la responsabilidad de resolverlo, y no de empantanarlo, y no de complicarlo. Por lo tanto, creo que la primera gran responsabilidad de los triplemente empatados que estamos en el Parlamento no es el de enredar las cosas, sino el de buscar soluciones, porque el mandato que le ha dado el pueblo boliviano es para que busque soluciones y no para que cree más problemas de los que ya nuestro país tiene y de los que ya el propio sistema y las imperfecciones del sistema electoral nos plantean. Por eso es que en cuanto a este proceso posterior al 7 de mayo de las negociaciones o acuerdos o búsqueda de consensos, yo haría las siguientes observaciones. La primera, que el pueblo boliviano está actuando extraordinariamente bien. Es decir, así como actuó el 7 de mayo, después del 7 de mayo el pueblo boliviano está sereno, no se están dando ninguna irregularidades a nivel de su comportamiento, tanto social como su comportamiento económico. Pero, paradójicamente, a este comportamiento cívico extraordinario del pueblo boliviano, vemos que algunas fuerzas políticas, pero particularmente una, la oficialista y particularmente su candidato, se ha caracterizado por, durante todo el transcurso de este proceso, tener una gran inventiva para inventar problemas. Primero, querer meter al episcopado cuando no venía el caso de recurrir a la Iglesia. Luego, recurrir a la Corte Suprema, retirarse de la Corte Suprema. Luego, hablar de Congreso Extraordinario, y ahora decide que parece que no es necesario. Luego, estar queriendo adelantar interpretaciones al artículo 90, o hacer otro tipo de cosas que, al ser iniciativas que se ponen al margen de las leyes y de los reglamentos y de lo que ya está normado, de alguna manera se convierten en factores distorsionantes que no ayudan en nada a que la negociación, los acuerdos de este proceso de consensus que necesariamente tenemos que lograr para darle una solución a este triple empate pueda avanzar. Este es un fenómeno que yo noto, o dos, el del pueblo en su comportamiento y el de algunos políticos o candidatos que por el contrario tratan de distorsionar y crear e inventar problemas allí donde no los hay. Por otro lado, lo que yo he observado es que hay una serie de grupos de presión, una serie de sectores que están generando un clima, o quieren generarlo, pero sin éxito, menos mal hasta este momento, de que la solución tiene que ser en una semana, o en dos, pero tiene que ser ya, porque si no se derrumba la economía nacional, pueden venir efectos negativos en las finanzas del país, es decir, empiezan a crear un fantasma. Cuando yo he hablado hace poco, por ejemplo, con el presidente de la República, cuando me encontré en el alto mando del Estado Mayor, y lo primero que él me dijo que estaba muy contento de que las finanzas, la estabilidad financiera monetaria del país se estaba manteniendo bien, y que le llamaba la atención más bien como el hecho de que todavía no haya una solución política no esté afectando de manera directa al campo financiero. O sea que de alguna manera vemos que se trata de crear un fantasma sobre el curso mismo de las negociaciones y de los acuerdos, como para presionarlos, como para ponerles una camisa de fuerza, y bajo el pretexto de que hay necesidad de que se llegue rápido a un acuerdo, quieren precipitar acuerdos que tal vez sean forzados y que no sean los que el país necesita. Y de esa manera entonces están en una actitud de pedir peras al olmo. Finalmente nuestro sistema, bueno o malo, sabemos que lo debemos cambiar. Bueno, da 2 meses entre la elección y la decisión de quién va a ser presidente por parte del Congreso. Esto hay que reducirlo sin lugar a dudas en una reforma posterior que se haga al sistema. Por otra parte, estamos aprendiendo a vivir en democracia. No pidamos también eso peras al olmo a partidos políticos, a grupos políticos y a un pueblo que recién está aprendiendo a ver lo que es la democracia y comprendiendo de que los acuerdos son los mecanismos fundamentales para que una democracia funcione. Entonces, yo diría que el planteamiento que yo he hecho de un gobierno de unidad nacional como una especie de mandato del pueblo boliviano al habernos mandado empatados al Parlamento, ¿verdad?
Creo que necesita sus ritmos, necesita que se trabaje con calma, pero claro está, y yo comprendo que pueden haber preocupaciones de la población o de sectores de interés económico, financiero, o incluso el mundo externo, para que verdaderamente se vea lo más rápidamente posible claro quién va a ser presidente. Pero todos sabemos que de uno de los tres partidos empatados ha de salir el presidente de la República. Así es. Eso está claro, en eso no podemos dudar. Y creo que son tres partidos políticos que dan confianza al país. Si no, no habría recibido una votación más o menos pareja, es decir, los tres. Entonces, sobre esta realidad, partiendo del hecho de que uno de los tres ha de ser presidente, que sabemos que esto es así, yo propongo que se llegue a un nuevo acuerdo entre estas tres fuerzas y tal vez el propio gobierno, bueno, el gobierno está de alguna manera expresado en la candidatura oficialista. Entre estas tres fuerzas un acuerdo para tranquilizar al país y garantizar una continuidad en la administración. Un acuerdo que tenga 3 puntos. El primero, que nos comprometamos los tres a que el 6 de agosto hay presidente. Es decir, ahí vamos a poner en prueba de fuego si verdaderamente nuestra voluntad es de dar soluciones o de complicar las cosas. Es decir, que el pueblo boliviano ya desde hoy, a pesar de que tiene que esperar al 6 de agosto, sin embargo desde hoy esté seguro, porque los tres candidatos de donde ha de salir el presidente, y que por lo tanto son los tres que pueden empantanar también, se comprometen desde hoy a que no ha de haber empantanamiento y que por lo tanto tendremos presidente el 6 de agosto. Un primer compromiso. Un segundo compromiso que va más ya a la confianza financiera. Que los tres, que creo que estamos de acuerdo porque está en nuestros programas de los tres partidos, señalen, reiteren, que se ha de respetar los depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera. Es decir, que en cuanto a los depósitos tanto de bolivianos como de extranjeros en moneda nacional y extranjera han de ser plenamente respetados, ¿verdad? Lo cual da una gran tranquilidad a una cantidad de depositantes bolivianos o extranjeros en nuestro sistema bancario nacional. Le evita la fuga de capital. Exacto, lo que podría es establecer una corrida de los dólares depositados en nuestra banca. Y el tercer aspecto de acuerdo, que es más relativo a la continuidad del ejercicio gubernamental, como sabemos que uno de los tres ha de ser presidente, que ya desde ahora se permita que los equipos económicos, fundamentalmente los equipos económicos, o los equipos de programa de gobierno de estos tres partidos, puedan empezar a trabajar con los equipos de gobierno, del gobierno actual, en recibir información, en analizar las situaciones más agudas que tiene el país hoy, de tal manera que cuando el 4 de agosto se sepa finalmente, o el 6 de agosto, se sepa finalmente quién es el presidente que va a ser uno de estos tres, ya su equipo económico, su equipo de programa, haya trabajado ya con 1 mes y medio de anterioridad, se haya compenetrado, se haya informado de lo que está ocurriendo a nivel económico, financiero y social en el Estado boliviano, y de esa manera no tenga que comenzar recién el 6 de agosto, cuando es nombrado presidente, tenga que comenzar a juntar su gente y empezar desesperadamente a buscar información aquí, información allá, para tratar de organizar sus planes y que pierda los 3 primeros meses de su gobierno en esa tarea. Este punto me parece vital, es decir, que los tres equipos económicos sobre todo, pero de programa, del ADE, del MNR y del mismo de la mayoría nacional, tengan acceso y empiecen a trabajar ya con el Ministerio de Planificación, Ministerio de Finanzas, con las distintas reparticiones, como se hace en cualquier parte del mundo. Sánchez Lozada, de que efectivamente se trataba de un intento de autocrítica, ¿no? Aunque sin dejar de lado la agresividad que un poco ha caracterizado a este candidato en relación a otras candidaturas, ¿no es cierto? Un poco siguió viéndose un candidato presumido, ¿verdad? Que me hizo pensar en lo que pasa en los cursos en el colegio, o sea que entre los colegas candidatos a la presidencia un poco pasa lo que pasa entre los compañeros de curso que todos hemos tenido en el colegio. Siempre hay un parador.
que lo tenemos que aguantar en el curso, que lo tenemos que aguantar en el colegio, porque es el parador del curso, es decir, es el fanfarrón del curso, ¿verdad? Claro que uno se acostumbra finalmente un año o dos o tres, o en todo el colegio, a convivir con el parador y el fanfarrón, y al final termina comprendiéndolo. Pero yo veo así también una actitud entre los colegas que están de candidatos a presidentes ya con una opción presidencial real. Creo que el candidato Sánchez Lozada no deja de ser un poco el fanfarrón del grupo de los presidenciables en el país, a pesar de que hubo una autocrítica donde él reconocía que tenía que retroceder, que había tomado un mal camino con esto de recurrir a Chuquisaca, de pedir la nulidad de las elecciones, etcétera. Un poco se dio cuenta que tenía que volver un poco en razón a lo que son las normas establecidas por las leyes de la República, y que nos gusten o no nos gusten, nos convengan unas veces o no nos convengan, la clave de la democracia es el respetarlas y el atenerse a ellas. Entonces yo la carta la veo así, la carta que ahora ha sacado a la opinión pública, dirigida teóricamente a Jaime Paz Zamora y al general Banzer. Yo no sé si el general Banzer la ha recibido, yo no la he recibido, ¿verdad? No la he recibido. La conozco por la prensa. Es una carta donde creo que él trata de continuar un poco lo que mostró esta especie de un cuarto de conversión, un arrepentimiento de lo que ha estado haciendo, o darse cuenta de que por ahí no iba el camino más positivo para él, y entonces plantea la carta. Un poco. Yo creo que el veneno de muerte que tiene en el corazón político el candidato del MNR, digo en su corazón político, es que ya nadie le cree nada. Es decir, ha actuado de tal manera antes de la campaña electoral, ha hecho un tipo de campaña electoral, durante las elecciones mismas y con posterioridad a ellas hasta hoy, que se lo ve un personaje errático, que unas veces dice una cosa, al día siguiente se contradice, que propone una cosa de acalladas, como nos propuso a nosotros, de eliminar, en ese caso explícitamente así dicho, a los pequeños partidos del Congreso, ¿verdad? Y después públicamente una convocatoria a los obispos para defender el voto de los pequeños partidos políticos, lo cual fue denunciado en su momento por nuestro movimiento. O el hecho de que precisamente en el programa de televisión del lunes, de este lunes pasado, él señala que efectivamente ya ha de tender a retirar esta demanda de nulidad planteada en Sucre, pero al mismo tiempo el miércoles aparece la Corte Superior de Distrito Judicial Tarija, que es fundamentalmente de militancia movimentista, porque sabemos que todo el sistema judicial boliviano, por tradición de los últimos 30 años, tiene una dominante de movimentistas en la judicatura. Otra vez un intento de distorsionar el sistema normal de las elecciones con la aceptación de una demanda de constitucionalidad, una demanda constitucional que un grupo político menor hace ante la Corte, digamos, aligeradora del proceso democrático, reflexionándolo, aconsejándolo bien, o finalmente ordenándole, porque es su jefe. Sigue siendo nomás el jefe del partido, ¿verdad? Entonces creo que ahí tiene una acción muy grande a desarrollar sobre el comportamiento de su propio partido, ¿verdad? Que creo que eso está en sus manos, absolutamente claro. Pero por otro lado, tiene la posibilidad de aceptar el mecanismo que yo acabo de proponer, de que colabore a que los tres candidatos de donde ha de salir el presidente de la República puedan llegar a este acuerdo, de decir, ninguno empantanamos el proceso, todos nos comprometemos a tener presidente el 6 de agosto, donde perfectamente el presidente podría ser un factor de utilidad en este proceso que va de aquí al 6 de agosto. Los últimos segundos, en realidad los últimos 30 segundos, licenciado Paz Zamora, ¿usted estaría en disposición favorable para reunirse con los otros dos candidatos presidenciales? Claro que sí. Perfecto. Claro que sí, estaría en disposición, pero me parece que sería también, podría parecer como, hay falta de credibilidad, desgraciadamente ocurre como en los matrimonios, ¿verdad? Cuando el matrimonio se pelea una vez a fondo
por algún problema muy grave, puede abonarse, sí, pero siempre queda en la pareja el hecho de que ocurrió una vez, ¿verdad? Y eso queda como una especie de veneno que mina la vida de ese matrimonio porque ocurrió una vez. Y lo que ocurrió una vez puede ocurrir 2 veces. Y al que le gusta algo, le gusta varias veces, ¿verdad? Y el que hace una cosa puede hacerla varias veces. Entonces, ahí hay un problema de credibilidad. Por eso no podemos, de credibilidad, por lo menos en parte de uno de los candidatos. Entonces, no podemos hacer del mecanismo de la reunión directa de los 3 candidatos el mecanismo único de concertación y negociación, sino que sea parte de un proceso donde distintos niveles de los distintos movimientos políticos puedan formar todo un sistema de negociación y de acuerdo para llevar adelante las cosas en su buen camino.